niñito pequeño te hace esto, ya eso es indicativo que está aduciendo las escápulas, ¿ok? Y eso no le va a permitir nunca, nunca rolar, ¿ok? Entonces, para que tengamos eso presente. ¿Queda respondida tu pregunta, Franco? Sí, perfectamente. Muchas gracias, profe. A la orden, a la orden, a la orden. Ok. ¿Quién más tiene alguna inquietud, pero de los temas específicos de lo que va para el examen? Ajá, Dianita. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Tengo una duda, ¿me escucho? Sí, te escucho perfecto. Ok, hablamos de la clase de modificación de la conducta, ¿ok? Ok, perfecto. Donde Ajá. hablamos del tiempo fuera, Ok, pero no recuerdo muy bien el concepto. O sea, es como un tiempo que se usa para que el niño se regule, pero ¿en qué momentos? ok, fíjate. Cuando el niño te emite una conducta que tú no deseas, ¿ok? Y tú quieres que eso vaya cambiando, tú empiezas a buscar como que opciones entre toda la gama de posibilidades que tienes dentro de la parte conductual, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con esa parte conductual? Entre esas tenemos el tiempo fuera. ¿A qué se refiere el tiempo fuera? Ok, déjame discúlpame para contestar aquí al grupo que ya el tiempo pasó. Ajá. Chicos, ya son las 8:15, más de las 8:15, son las 8:18. La primera persona que quiso conectarse fue a las 8:16 y otra ahorita. Ya cerré la entrada. Los que están son los que están y punto. Nos vemos el martes. Listo, disculpen. Ok, entonces, cuando nosotros optamos por esta opción, ¿ok? Es porque queremos cambiar una conducta de repente disruptiva que se pudo haber presentado o algo que a lo mejor no deseamos que se presente. Un ejemplo, imagínate que el niño a lo mejor le pegó a otro niño y tú dices, oye, eso no me gusta. Voy a tomar la opción de tiempo fuera. En ese tiempo fuera, ¿ok? Es donde yo digo, ah, mira, perfecto, yo voy a poner al niño, ¿ok? Para que esté a lo mejor en una esquina, que esté de repente ¿cómo se llama? En un lugar un poquito aislado de estímulos y yo lo voy a dejar en ese lugar. Usualmente los niños van a resistirse, no van a querer, ¿ok? Y tú lo que haces es que vuelves a llevarlo, bien sea al piso en esa esquinita o a la sillita que pusiste en la esquinita, y lo vas llevando una y otra vez hasta que se quede ahí. Una vez que se queda ahí, entonces tú vas a estar pendiente es de que él se quede quietecito. No le vamos a poner un tiempo así como que, mira, te voy a poner a juro 5 minutos o te voy a poner 10 minutos, no. Es solamente cuando tú veas que el niño se tranquilizó. Si por casualidad tú puedes, o sea, tú, dentro de la parte de conducta, tú puedes optar por trabajar con una u otra estrategia. Si tú ves que de repente la del tiempo fuera, mira, el niño se para demasiadas veces y hasta puede hasta a lo mejor desregularse en exceso, tú puedes decir, a lo mejor tengo que cambiar la estrategia. ¿Ok? Es importante que no nos casemos de repente con una sola estrategia, porque a lo mejor puede fallar con alguno. ¿Ok? A algunos les sirve eso, a algunos les sirve la contención, a algunos les sirve la sobrecorrección. Es variable. ¿Ok? Entonces, no nos vayamos a cerrar por si acaso en el proceso de tener esa concepción de que, ay, mira, voy a trabajarlo única y exclusivamente a través de esa, esa forma de trabajar, ¿ok? No es necesariamente a juro, que yo tengo que hacerlo. Es una opción, ¿ok? ¿Y qué queremos hacer en el fondo? Disminuir simplemente esa conducta. Ah, mira, no me funcionó, bueno, pues me voy por otra opción. Tú puedes escogerla sin problema. Tú dices, mira, ya no lo voy a hacer más, porque resulta que, mira, se desreguló demasiado, entonces a lo mejor me voy simplemente a la extinción, por decir un ejemplo. Entonces, con la extinción a lo mejor yo puedo decir, mira, el niño hizo
tuvo esa reacción muy disruptiva con la modificación que le estaba poniendo al sentarlo en esa esquinita. Entonces digo, ah, mira, perfecto, voy a trabajar con otra. Y a lo mejor tú pones extensión, es decir, con extensión es no prestarle atención. Eso es lo que significa la extinción. Entonces, yo puedo por lo menos en ese momento decir, mira, pues tú estás aquí, estás molesto, estás bravo, te voy a dejar acá y simplemente me voy sin decirle nada, nada de nada. Es extinguir la conducta. Tengo que extinguir la opción de que se pueda seguir poniendo más molesto. El niño está llorando, yo me voy para el otro cuarto y lo dejo ahí. La única sugerencia es que cuando se hace eso tengo que estar asegurado de que el niño no vaya a hacerse daño con algún material que esté en ese lugar. A lo mejor si está en la sala y hay adornos de vidrio, tengo que supervisar por si acaso de alguna forma. ¿Ok? ¿Queda más clara la información, Dianita? Sí, profe, muchas gracias. De nada, a la También orden. tenía otra duda. Dime, dime. Es un poco cómo va a estar estructurado el examen, porque he estado estudiando y sí, por supuesto, hay conceptos, puntos a estudiar. Sin embargo, no sé, siento que sería más como un caso clínico que usted nos ofrece, que nos indica, o Fíjense, es muchachos. para saber cómo estudiar, si estudiar como... Ajá. No va a ser de caletre, de eso se los aseguro. ¿Ok? Va a ser de interpretación, de análisis, de buscar opciones a responder con, pueden ser casos, con ideas que les plantee para que ustedes vayan pensando cuál es la opción este, para ustedes que les parece idónea para responder esos casos. ¿Ok? Pero no hay nada de caletre. Yo no pretendo que se aprendan cosas así como que, mira, el concepto de modificación conductual es cambiar la conducta emitida después de... No, no, no. Olvídense de eso. No les voy a preguntar conceptos. Yo lo que les voy a preguntar es qué pueden hacer o qué pueden proponer ustedes dentro de las opciones de cada uno de los 5 temas. ¿Ok? Si yo les digo de repente, por decir algo en integración sensorial, oye, mira, tienes un niño a lo mejor con trastornos táctiles, ¿por dónde lo abordarías? Entonces tú empiezas, ah, mira, lo voy a abordar a través de tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Ok? Chévere. ¿Alguna otra preguntita? Ajá, Juan, dígame, Juancito. Profe, ¿de qué manera la alimentación de un niño influye en la aparición de una neuroinflamación? Ah, mira, muchísimo, ok. Vamos a darte información sobre esto. Pese a que eso no va para este examen, por si acaso, eso va para el final, pero te la contesto de todas maneras. Fíjate, nosotros en el intestino, ¿ok? Tenemos una cantidad de células que recubren el epitelio del intestino por dentro. Y ellos están, como que dice, bastante, vamos, imagínate que esta es una célula y esta es otra. Y entre cada célula hay un pequeño espacio. Se ha visto que en los casos de los autistas, estas separaciones a veces pueden ser un poco más grandes y pueden pasar hacia el torrente sanguíneo, ¿ok? No unas partículas pequeñas, sino a lo mejor algunas más grandes que no deberían pasar, que no están totalmente preparadas por, vamos a decir, por la microbiota, lo que antes se conocía como la flora intestinal, las bacterias y hongos que tenemos a nivel intestinal, que son normales y naturales que las tenemos. Ellas se encargan de degradar los alimentos para que se puedan absorber hacia el torrente sanguíneo. Cuando tenemos una separación entre células muy grande, ¿ok? Pasa que algunas moléculas pueden ser más grandes de lo permitidas y esas van a pasar al torrente sanguíneo. Pero ¿qué pasa? El torrente sanguíneo que tiene cercano el intestino es todo el riego sanguíneo que viene alrededor del nervio vago, del nervio gástrico. ¿Qué pasa? Hay flujo de cerebro desde el nervio desde arriba hacia abajo, o sea, desde el cerebro
hacia abajo, pero también hay de abajo hacia arriba. Cuando pasa de abajo hacia arriba, justamente del intestino hacia el cerebro, y pasan esas moléculas que no están degradadas bien, ellas interactúan de forma inadecuada con el cerebro. Y prácticamente empiezan como que a hacer sensaciones de malestar, de desagrado o de irritación en los niños. Esa conducta que se presenta, ¿ok? La tenemos que observar siempre de la siguiente manera. Toda conducta tiene un antecedente, todas. Entonces, si tú ves que un niño te emite una conducta a lo mejor de rabia, pero tú ves que no ha pasado nada, pero absolutamente nada relevante como para que tenga esa conducta de rabia, tú empiezas a ver, vamos a ver qué pasó. Si no hubo nada que le desencadenara eso, o sea, no hubo alguien que le gritara, no hubo alguien que le quitó un juguete, no haya nada que haya pasado, en ese momento yo empiezo a pensar, oye, si no hay un antecedente de algo que pasó en el entorno de él en el momento, puede ser que a lo mejor haya un desencadenante biológico, y es decir, tengo que revisar qué comió. Ahí cuando decido revisar qué comió, las moléculas generalmente que tienden a no degradarse bien ante estas situaciones son moléculas que son más inflamatorias, ¿ok? ¿De qué alimentos por lo menos? La harina de trigo, el azúcar, que es altamente neuroinflamador, los condimentos, los químicos preservantes. Ese tipo de alimentos, si estuvieron antes de esa conducta, oye, puede ser la respuesta de todo. Y he tenido niños que se han portado como si fueran el demonio de Tasmania, en serio. Y tú les mandas a cambiar simplemente el consumo de esos alimentos no adecuados, no sanos, y los muchachos cambian formalmente, de verdad que sí, y cambian para bien, ¿ok? Ahora ustedes dirán de repente, ay, mira, y el TEO puede tener inherencia sobre eso. Esto es educación sanitaria, que cualquier profesional lo puede hacer, ¿ok? No es nada más de un nutricionista, de un médico, de un enfermero, de un fisioterapeuta, de un terapeuta ocupacional, de un terapeuta de lenguaje. Cualquiera lo puede hacer. Porque son recomendaciones que a cualquier persona, a cualquiera, a todos los que estamos aquí, a todos nuestros familiares, también les servirían. ¿Ok? ¿Es recomendable comer embutidos? No, no es recomendable para nadie. ¿Consumo de azúcar? Mira, debería ser casi que nulo. ¿Ok? No debería consumirse. Harina de trigo, desgraciadamente, no es la más sana. Eso sirve para todo el mundo. Entonces no estás agrediendo nada de esa situación. Pero entonces, ¿sabes? Esas moléculas que no han sido degradadas bien, ¿por qué? Porque no terminaron las bacterias de trabajar, pero se consiguieron un espacio más grande de donde tenían que a lo mejor no las dejaba pasar porque la célula estaba en una al lado de la otra y no podía pasar entre ellas para llegar al torrente sanguíneo, ¿ok? Sino que se consiguen dos celulitas que están más separadas y aprovecha y se mete por ahí. Mira, ahí estamos fregados. Eso va a pasar directamente al cerebro. Y es así, por eso que dicen, mira, que lo que pasa es que comió gluten, consumió azúcar, se comió 1 kilo de azúcar. Es porque, obviamente, eso los altera muchísimo, ¿ok? Por un proceso de neuroinflamación, porque esas moléculas no están degradadas, listas para pasar al torrente sanguíneo, pero pasaron, ¿ok? ¿Respondo tu pregunta, Juan? Sí, por favor, muchas gracias. A la orden, a la orden. Ok. Ok. Aquí dice Natalia, buenos días, profe. Si puedes repetir cómo diferenciar entre un problema conductual y uno de integración sensorial. Perfecto, muy bien. Fíjense, cuando nosotros empezamos a ver los cambios que puedan presentar un paciente, un niño en este caso, que se ponga a lo mejor disruptivo, molesto, X, puede ser ciertamente algunas razones que sean de orden sensorial, otras por algo conductual, ¿ok? Ahora, ¿en qué se diferencian básicamente? Y quiero que lo tengan todos bien presente. Cuando hay una alteración sensorial, ¿ok? El estímulo sensorial que lo molestó a ese niño le va a pasar en donde sea. Es decir,
puede ser que le pasó, hubo un estímulo táctil que le pasó en el colegio, en la casa, en la calle, en el autobús, en el carro, en cualquier lugar. ¿Cuándo es conductual? Cuando yo revisé justamente qué produjo esa conducta, qué pasó antes, y veo que hay unas características particulares en una situación, en un lugar. Ejemplo, es que lo que pasa es que a lo mejor vino Juan Daniel y Juan Daniel me pellizcó, por decir un ejemplo. Es en esa situación, es cuando Juan Daniel se me acerca a mí, entonces yo respondo de esa manera. Pero a lo mejor se me acerca Gabriela y me va a pellizcar y no reacciono así. Entonces dice, pero no es sensorial. Porque con una persona sí responde y con otra no, con el mismo estímulo. Entonces, en sensorial siempre va a responder igual en cualquier ámbito. En conductual es ante una situación muy particular. Quiero que separen eso siempre. ¿Ok? En conductual, única y exclusivamente ante una situación determinada, un estímulo determinado, con esas características que puede ser de la persona o de un lugar. ¿Ok? Pero si no se da en todos los ambientes, obviamente entonces es conductual. Si se da en todos los ambientes es sensorial. Otro ejemplo. Imagínense que a un niño le moleste la parte auditiva. Y entonces a lo mejor está en mango bajito y a lo mejor el ruido le molestó mucho. Y te hace esto. Y tú dices, esa es una hipersensibilidad sensorial auditiva. Pero lo llevas de repente a pleno centro de Caracas. ¿Ok? Lo llevas de repente a donde están las camionetas, donde se toman las camioneticas ahí en la avenida Baral, por decir algo así, que hay mucha bulla, el que grita, mira, voy para acá, para Mecedores, para Hospital Vargas, ¿verdad? Y al menos escuchas mucho ruido y el niño está tranquilo. Entonces eso no es sensorial. Él está haciendo una respuesta conductual ante ese estímulo de mango bajito. Hay algo que le está desencadenando eso. Y a lo mejor no es la auditiva. A lo mejor él expresa de esta manera, pero a lo mejor puede ser, a lo mejor le molesta el exceso de estímulos visuales. Entonces hay que observar si se repite la respuesta que no sea adaptativa en otros contextos. Si se da en muchos contextos esa respuesta de desagrado, de molestia, etc., es sensorial, muchachos. Pero si nada más en un lugar, fue conductual. ¿Ok? ¿Te queda respondida la pregunta, Natalia? Ok, a la orden. Franco, dime. Va un poquito ligado con esa pregunta. Ajá. No sé explicarme bien, pero va ligado con, si bien algo puede ser sensorial, la voluntad del niño puede influir en su respuesta a eso. Es decir, por ejemplo, un niño que le molesta el ruido, pero quiere ir mucho a una fiesta de sus amigos o quiere estar en un ambiente donde están sus amigos, igual se va a desregular y lo va a ignorar o simplemente va a disminuir la respuesta por el tema de su volición. Sí, fíjate que ahí es donde aparece algo que la edad lo permite. La edad permite que un niño vaya, como quien dice, peleando contra esa amígdala que está sobreestimulada en ese momento. ¿Ok? Entonces, la amígdala dice, mira, sal de ahí, corre, moléstate, salta, pega, grita. ¿Ok? ¿Quién es el enemigo de la amígdala? La corteza prefrontal. Y en la corteza prefrontal, ¿ok?, está justamente una función ejecutiva, que es importantísima. Bueno, la función ejecutiva está en la prefrontal, pero particularmente voy a hablar de una, que es esa posibilidad de inhibición. Entonces, yo voy a aguantar porque yo quiero ir a esa fiesta, no importa que suene mucho la música duro, pero yo quiero ir porque yo quiero compartir, ¿ok? Entonces me voy a tranquilizar y yo voy a disfrutar de esa fiesta porque yo quiero ir, porque yo quiero, tal cual como tú lo planteas. Entonces, la activación de zonas de la corteza prefrontal son el primer batiarchienemigo de la amígdala.
uno solo logra regularse, ¿ok? Uno solito. Cuando el niño está como que dice creciendo y empieza a conocer lo que es la autoinhibición, ¿ok? Gracias a que hay un interés en ese momento. Ah, mira, quiero ir a compartir. Chévere. Entonces, logra bajar un poquito esa molestia sensorial que tengo. ¿Ok? Entonces, importante tu pregunta. Muy buena tu pregunta, Franco. Ciertamente, eso se consigue con niños que ya son más grandecitos. Tienen que ser por lo menos ya después de los 4 años, 5 años, que empiezan a crear más conciencia de esa parte prefrontal. Decirle a un niñito chiquitico que lo haga va a costar mucho porque él todavía no tiene esa función todavía preparada, establecida, no lo hace. ¿Ok? A nosotros nos puede pasar perfectamente y es entendible. Imagínate que te digan a ti, mira, tienes que, juro, pararte temprano porque tienes que ir a clase temprano a las 7 de la mañana, tienes que estar en la escuela de salud pública, por decir un ejemplo. Y a lo mejor tú sabes que, ay, qué fastidio, no quiero, es párame temprano, vivo lejos, bla, 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 bla. Pero algo por dentro dice, pues cálmate, Franco, porque tengo que ir, porque resulta, tienes que ir, Franco, porque de eso depende que vayas a tomar clase y aprendas algo nuevo y te lo van a evaluar después. Entonces, ok, la corteza prefrontal bloqueó a eso que no quería que tú accionaras. ¿Ok? Chévere. Sí, sí, Perfecto. perfecto. De Ok. hecho, mencionando algo adicional, en el Drive que usted tiene, hay un libro que justamente estoy leyendo sobre todo ese tema de la corteza prefrontal y explica muy bien todas esas interacciones, las del cerebro ejecutivo. Sí, ese libro te lo recomiendo, es excelente. Ah, está increíble. Excelentísimo. Yo amo ese libro. De verdad que. Y también hay una cosa importante, complementando de lo que tú me preguntaste ahorita, que es el hecho de que el terapeuta también es un ser humano. Y si nosotros no tenemos el poder de autoinhibición, muchachos, nos enganchamos con el paciente y vamos a hacer un desastre en la terapia. Entonces no podemos caer nunca en el terreno de que, ay, estoy molesto porque este muchachito, mira, que me sacó la piedra. No, señor. En algún momento voy a conseguir que baje, pero poco a poco tengo que darle de alguna manera confianza. Sobre todo porque nuestro cerebro tiene una cosa que es positiva para protegernos, pero negativa para el avance evolutivo del pensamiento, que es que nosotros tenemos más espacios neurológicos donde se guardan memorias negativas que espacios neurológicos donde se guardan memorias positivas, agradables. Entonces, es casi que una relación 70-30. Entonces, es más fácil llenarse de cosas negativas que de cosas positivas. Nada más por eso ya tenemos como que cierta predisposición. Entonces, nos toca pelear contra nosotros mismos a veces y que, cálmate, cálmate. Un ejemplo de eso, ayer me pasó, tengo un niño nuevo, tiene 2 años, no se le puede todavía diagnosticar autismo, pero tiene todos los rasgos, mira, completicos de autismo, excepto la edad que no la tiene todavía. El niño tiene una angustia de separación con la mamá muy grande, pero le cuesta muchísimo que tú le des algo que él no lo haya tomado y se molesta, pero se molesta de una manera horrible. Yo empecé a trabajarlo, ¿ok? Y yo se lo retiro a la mamá se queda afuera, pero cerquita de la puerta. Le digo, tú puedes ir viendo, porque nunca puedo aislar a la mamá completa, ni a los papás puedes aislarlo totalmente. Trabajo con puerta abierta. Y ese niñito durante media hora estuvo llorando, iba subiendo y bajando, iba en ese llanto. Pero cuando habían 2 juguetes en particulares, él se iba calmando. Entonces yo decía, mira, sí se puede regular un poco. Con estos 2 juguetes ya sé que se regula. Ya tomé esa información para la próxima sesión. A la media hora llamo a mamá, la paso adentro, mira, abraza a tu muchacho, no lo sobreconsienta, pero sí abraza, deja que él se quede sobre tus piernas. Cuando terminó, entonces yo digo, lo hiciste muy bien, te felicito, hiciste esto chévere, no le hablé de nada negativo. Lo aplaudí y le dije, dame un puñito, y el chamito, chuc,
como si no hubiera pasado nada. Eso me sirve para que la próxima sesión vaya acostumbrándose a que, oye, no todo va a ser negativo, sino que más bien hizo un cierre con un proceso de que, oye, estuviera más calmado. Eso es por una experiencia que justamente ayer viví, que la secretaria estaba así como que angustiada, ay, pero grita mucho. Y cuando se quedó quietecito, se quedó así como que, ay, ¿y cómo lo controlaste? Con un poquito de acercamiento a su proceso neurológico. Con eso tenemos bastante información. ¿Ok? Ajá. Alexa me pregunta, ¿cuando es sensorial, debe presentarse por un tiempo mínimo de 3 meses de manera constante? No, no hace falta que sea en un tiempo. Es decir, es simplemente que en cualquier situación similar a la que vive, va a responder de esa manera que respondió. Bien sea que esté en una respuesta hiper o en una respuesta muy bajita. ¿Ok? Pero tiene que suceder, no es tanto por el tiempo, sino por esa misma calidad o tipo de estímulos, bien sea auditivos o vestibulares o táctiles o visuales o olfativos, pero que siempre sea constante. No importa el tiempo, sino que tiene que darse varias repeticiones. Por eso el terapeuta tiene que preguntar mucho cuando observa este tipo de situaciones. Preguntar cosas similares. Mira, si a lo mejor le molestó la luz, a lo mejor en una tienda. Ponte tú que a lo mejor entró al Sambil y cuando decoran el Sambil las ponen muchas luces LED. Y a lo mejor el niño se puso disruptivo. Tengo que preguntarle, oye, ¿qué pasa cuando está en otro lugar que hay algo parecido a eso? Entonces le pregunto a los papás, mira, cuando tú vas de repente a una tienda que a lo mejor tiene muchas luces, muchas cosas así, ¿le pasó lo mismo que le pasó en el Sambil cuando entró, que le molestó las luces LED? Ah, mira, sí le pasó. Perfecto. ¿Ok? Entonces, lo importante no es el tiempo, a través del tiempo, cuántas veces lo ha sucedido, cuántos años ha tenido con esto, sino la verificación de que suceda actualmente. ¿Ok? Que ahorita esté presente eso y que ha pasado en diferentes ámbitos. ¿Ok? En diferentes ambientes, diferentes entornos. Chévere. No sé si respondí tu pregunta bien, Aleska. Ok. Vamos a hablar de costo de respuesta y reforzamiento diferencial que me está preguntando Natalia. ¿Ok? Fíjense. Cuando hablamos de reforzamiento diferencial, ¿ok? Yo tengo que tener primero, haber captado que hay una falla en hay una conducta que no es adecuada. Y yo digo, ah, mira, de repente el niño, cuando está en la fila para entrar al salón, empieza a dar vueltas. Por decir un ejemplo aquí que se me está ocurriendo hacia el loco. Y yo no quiero que siga sucediendo. Yo quiero cambiar como que ese patrón, esa situación que se está dando. Entonces yo me voy a acercar al niño y tengo que tomar a otro niño de referencia donde yo vea que sí está la conducta, que sí es adecuada. Entonces de repente, mira, Pedrito es el que está dando vueltas y no se mantiene quieto en la fila. Me le acerco a él y le digo, mira, Pedrito, mira a Juancito. Resulta que Juancito está quietecito. Oye, qué bien se ve Juancito, excelente. Hoy seguro se va a ganar una estrella más en la cartelera de estrellitas donde le ponen sticker que se portó bien. Ay, mira qué bueno, mira, seguro que hoy la mamá lo va a felicitar. Mira, mira cómo Juancito se portó bien y resulta que de seguro le van a dar muchos abrazos porque se porta bien. Tengo que buscar algo por algún lado que lo motive a él, obviamente, y hacerle ver que el otro sí emite la conducta que tú deseas que él también haga. Se la vas a decir y lo vas a señalar, mira, lo está haciendo. O sea, que estoy haciendo un reforzamiento, pero en base a lo que el otro niño sí hace. ¿Ok? Entonces, si el otro niño sí lo hace bien, a ese justamente es al que voy a señalar.
Mira, Juancito, si está quietecito en la fila, no está dando vueltas. ¿Tú crees que tú puedas hacer? ¿Qué te parece? Inténtalo. ¿Ok? Y entonces, eso sí, cuando lo hace, lo tengo que reforzar inmediatamente. Tengo que decirle, oye, qué bien lo hiciste, un choque de manos, un abrazo, las manitos así. Mira, algo que diga, sí lo estoy reforzando. ¿Ok? Entonces, primero, distingo la conducta. Después de distinguir la conducta, enfoco a ese niño que tiene el problema hacia el niño que sí emite la conducta adecuada. Y le digo, mira, ese niño, mira qué bonito lo hace, que no sé qué, chaca, 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 chaca. Y cuando él lo logra, tengo que felicitarlo inmediatamente, tengo que reforzarlo adecuadamente. O sea, hacerle un reforzamiento positivo porque lo logró. ¿Ok? Ese es con respecto al reforzamiento diferencial. Pero también me preguntaste sobre el costo de respuesta. ¿Ok? El costo de respuesta es simplemente, yo busco una conducta que quiero cambiar. Entonces, de repente el niño, vamos a poner que sea esa, a lo mejor ese mismo ejemplo, que a lo mejor el niño está en la fila y empieza a dar vueltas y no se queda quieto antes de entrar al salón. A lo mejor yo le hago el reforzamiento diferencial, mira el niñito y no me funcionó. Mira, no me funcionó, no me funcionó. Me voy por otra estrategia y puedo tomar de repente la del costo de respuesta. ¿Qué hago yo con esto? Le digo, mira, en el caso que tú vayas a hacer esto va a tener una repercusión, va a tener un costo. Por cada vez que tú empieces a dar vueltas, vas a tener de seguro menos tiempo de receso, de ir al parque. Entonces te quito algo que sí le guste. O le digo, mira, resulta que hoy en el tiempo libre vamos a tener una actividad con carritos. Disculpen. Y no vas a poder jugar con carritos. Se los voy a prestar a todos, pero menos a ti. Entonces se va a quedar a lo mejor de repente así, pero tiene que ser algo que sí le motive. Tengo que conocer al chamo que sí le guste eso que yo voy de alguna manera hacerle como que como un costo que tiene que pagar por lo que está haciendo esa conducta. ¿Ok? Ah, mira, de repente a lo mejor el niño está comiendo y empieza, mira, no me gusta la carne molida. Bueno, si no comes carne molida no hay postre. Si te comes un poquito de postre. Si te comes la mitad de la carne molida, te comes la mitad del postre. ¿Ok? Es como relacionar un poco un costo que tendría que pagar para introducir el concepto de consecuencia. ¿Ok? ¿Queda más claro, Natalia? ¿Respondí la pregunta? O cualquier cosa, pregúntame con toda confianza. Ok, chévere, perfecto. Ajá, Angelis, buenos días. El tema de kinesio va para este examen, para mi corazón, para este. Ok. Que por cierto, algo curioso, que para que a veces uno tiene que ser intrépito en la vida. Ayer por casualidad iba pasando por una tienda que se llama Todo Seller. Adivinen en cuánto conseguí el Kinesio Tape. En $3. Y lo probé anoche mismo para ver si funcionaba y me funcionó perfecto. Entonces, para que sepan que a veces de repente, mira, dije voy a comprar uno para probar y me salió excelente, gracias a Dios. El color es un poquito raro porque nunca había tenido un Kinesio Tape marrón, pero cumple con la función. ¿Alguna otra pregunta que tenga alguno de los que están aquí ahorita? Ajá, Franco, dime. Yo de nuevo, profe. ¿Cómo no? Con gusto.
¿Me podría explicar un poco más? O sea, sé que a lo mejor no nos hace falta tanto para el examen, pero lo poco que he leído no entiendo sobre la formación reticular. Ok, fíjate. Eh, Dentro del tallo cerebral hay unas cantidades de células que se encargan, ¿ok? De mantener ahorita voy contigo, María, ¿ok? Hay unas cantidades de células que se encargan de captar, de captar no, de mantener, como quien dice, al sistema nervioso listo para interactuar o que simplemente está muy bajito y no te permite. Fíjense por lo menos, la alerta tiene que ver con el nivel también de conciencia mucho. Una persona que por lo menos, imagínense que se paró y está así toda dormitada, que no descansó bien, ¿ok? Esta formación reticular no va a estar estimulada, no va a estar presta para permitir el paso de informaciones, ¿ok? Para vías superiores, es decir, de ahí va a pasar justamente para tálamo, por lo menos. Y el tálamo es el que dice, mira, sí o no pasa. Entonces, si la formación reticular está deprimida, está hipoactiva, mira, por más de que nos digan, mira, misa, no vamos a captar los estímulos. ¿Ok? Voy a poner otro ejemplo, que siempre lo comento. Imagínense que en el caso de las chicas, tienen el día 28 activo en ese momento. Y resulta que le dan la clase de biomecánica más apretada y les hablan de ángulos, de sinergias, de músculos, de antagonistas, de agonistas y están así como que ya va. Pero es que no me entra. No tengo la capacidad en ese momento para escuchar, ni para ver, ni para nada. Y salí como entré, sin información. ¿Ok? El sistema de la formación reticular, ¿ok? Permite, es como quien dice un switch. Si está prendido, funcionó bien. Pero si funcionó bien siempre y cuando no esté en exceso de estímulos, por supuesto. Porque si estoy en hiperalerta, tampoco aprendo nada. Entonces, ahora, pero si tengo el switch abajo de ese sistema reticular, ¿ok? Señores, ahí no entra nada, ¿ok? Y tiene que ver un poco también, está relacionado directamente con muchos neurotransmisores que puedan activarnos, pero también tiene que ver con los ciclos circadianos, porque nosotros tenemos unos periodos de mayor o menor alerta, pero también tiene que ver con la parte sensorial que me pueda estar afectando o no para que sea más fácil de captar estímulos. O también, ¿ok? No solamente esto, sino que a lo mejor el sistema simpático y parasimpático puede estar metido en este paquete. Es decir, a lo mejor si las suprarrenales están mandando full adrenalina, mira, o a lo mejor cortisol, mira, a lo mejor me pongo más en alerta o hasta en hiperalerta. Pero si tengo una disminución de esto, a lo mejor quedo en una alerta normal o en una hipoalerta. Entonces, hay muchos componentes bioquímicos que actúan sobre la formación reticular. Ella depende de neurotransmisores, dependen de la activación simpática y parasimpática, ¿ok? Pero una vez que ya empieza a funcionar, activa todo. Permite que cualquier estímulo pase bien para tálamo y el tálamo es el que empieza después a discriminar bien y manda las sensaciones específicas a cada lugar, ¿ok? Eso con respecto a la formación reticular. La formación reticular de verdad es un sistema, es algo bastante complejo, porque tiene 4 subpartes. Y estas 4 subpartes, cada uno tiene una función específica. Pero eso como que dice, eso metiéndolo muy en neurología. Lo que nos interesa actualmente en este campo ahorita es de que tenemos que saber que si el niño está activado, funciona. Si el niño está muy hiper, señores, no podemos trabajar con él adecuadamente. No me puedo poner a trabajar nunca. Un niño hiperactivado, jamás
por lo menos motricidad fina y concentración. No puedo. Tengo que más bien poquito a poquito construir. ¿Por dónde voy a atacar yo? Por lo que sí le gusta al niño, que yo sepa que eso sí me lo activa. Ejemplo, mira, al niño le gusta es moverse. Bueno, pues lo voy a poner en colchoneta, lánzate, da vueltas, brinca, salta, métete a lo mejor con la pelota. O sea, tengo que meterme por ahí. Pero primero tengo que captarlo. Y en la medida que pueda jugar con él, ¿ok? Yo empiezo con ese juego, cada vez hacerlo un poquito más tranquilo, un poquito más tranquilo, un poquito más tranquilo, y le voy bajando ese nivel de hiperalerta. Ahora, tampoco puedo trabajar ninguna concentración y motricidad fina en los niños que están así. Imagínense que le pusieron la terapia justamente después del horario escolar, recién almorzado. El chamo está cansado. Entonces, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque si el niño está recién que comió y tiene sueño, viene del colegio, brincó, saltó, estudió, y vengo yo y le voy a poner la terapia pegadito a eso, le digo a la mamá, no, este horario no le sirve porque se me está durmiendo. Tiene una hipoalerta, no me sirve para trabajarlo adecuadamente. Entonces, tengo que irme a la motricidad gruesa, a saltar, a brincar, porque tengo que activarlo. Pero a veces ni siquiera me funciona. ¿Ok? Entonces, tengo que pensar en cambio de horario. A veces he tenido que dejar que a los niños, a veces hasta se me duerman, le digo a los papás, no importa, voy a tomar 10 minutos de aquí de la terapia. 10 minutos que él duerma. Déjalo que yo hasta le pongo una almohadita. Duérmete aquí un ratico. Y en un ratico volvemos a jugar. Y a lo mejor lo consigo mejor. Hasta eso nos toca a veces. ¿Ok? Entendiendo un poquito la fisiología de que esa formación reticular, que es la encargada de brindarnos el nivel de alerta, ¿ok? Si no está óptimo, entonces tengo que buscar que descanse un poquito. Si está muy agotado y está hipoalerta, ¿ok? Hay una cosa característica, por lo menos, fíjense que hay personas que tienen hasta el sueño muy ligerito, ¿ok? Que esa formación reticular es así como que hipersensible, que cualquier cosita la capta, ¿ok? Hay personas que apenas se movió un mueble en una casa, se movió algo, inmediatamente captan. Bueno, esa es la formación reticular que está ahí presente. Entonces, es importantísimo para cualquier aprendizaje que tengamos una formación reticular que esté reguladita, que no esté ni en hiper, que esté el chamo mirando para todos lados y vuelto loco, ni tampoco que esté deprimido, que esté cómodo, y siempre lo vamos a conseguir más con actividades que sí le gusten al niño. Perfecto. Perfecto. Otra duda con respecto a ese mismo tema. Es más, no va ligado tanto a lo que tenemos para el examen, sino como recomendación. ¿Cómo recomendaría usted comenzar a estudiar la formación reticular? Porque cuando he intentado con ese tema es muy denso el abordaje. Es largo. O sea, te digo una cosa, ese es uno de los puntos que parecen mentira, que es fuerte para un terapeuta ocupacional, que en formación básica no tenemos, como que dice, una neurología tan profunda. ¿Ok? Mira, necesitas manejar primero, antes de la parte anatómica, que obviamente es okay, donde está ubicada, es conocer quiénes son los elementos que pueden trabajar sobre esta formación reticular. Entonces, hay que meternos con neurotransmisores. No hay opción. ¿Ok? Tenemos que saber qué pasa con el GABA, tenemos que saber qué pasa con la oxitocina, con endorfina, tenemos que saber qué pasa con el cortisol, tenemos que saber qué pasa con la adrenalina, tenemos que saber todo lo que sucede. Y obviamente entender que es un puente que se va a alterar, obviamente, según lo que también esté pasando abajo. Si capto bien, ¿ok? Puede estar mejor, ¿ok? Pero si no, no. La nutrición también es importante, porque imagínense que tengamos una persona que depende de full carbohidratos en su alimentación,
obviamente no va a tener un buen funcionamiento reticular. ¿Ok? Entonces, yo digo sistema a veces pues, se me sale porque de verdad que la formación reticular es un sistema de verdad. ¿Ok? Entonces, a lo mejor tú lo vas a encontrar que van a decir muchas veces el SARA, que dice sistema ascendente de reticular. Eso es muy común que te lo vas a encontrar. Pero tienes que meterte con neurotransmisores. ¿Ok? Eso es principal. Pero cuando te metes con neurotransmisores, entonces tienes que ver a qué afecta a los neurotransmisores, desde la alimentación, la ejercitación. Entonces, ¿es un tema denso? Sí, es un tema bien denso. ¿Ok? ¿Dónde en el único lugar que yo he visto que de repente se nos hace mucho hincapié en esta parte es cuando por lo menos bueno, de repente yo me había metido por algunas cosas así como haces tú, Franco, pero cuando hice integración sensorial, el diplomado de UCB sí hace mucho hincapié en formación reticular, ¿ok? Más que el de la Asociación Venezolana de Integración Sensorial, ¿ok? Pero esa es una vía que de repente si a lo mejor te gusta esa área para explorarla, tienes que meterte con neurotransmisores, a juro porque sí. Y después ahí sí se entiende mejor la formación reticular para que sea más digerible. ¿Ok? Muchas gracias, profe. A la orden, hijo. Ajá, fíjate. Ángel me pregunta. No recuerdo si te podría repetir el vendaje de espasticidad. Piense. Para el vendaje de espasticidad, primero tenemos que reconocer de que vamos a trabajar en pro de romper de alguna manera, en este caso, flexora. La sinergia flexora parte desde que el hombro está aducido, ¿ok? En rotación interna muchas veces o externa en algunos casos, ¿ok? Flexión de codo, pronación de antebrazo, flexión de muñeca, flexión, ¿ok? Esos son como que dicen los movimientos que componen, como que los pedacitos que componen la energía flexora. Este patrón, cuando me puse a trabajar, a tratar de romper este patrón a través del kinesiotape, entonces me fui específicamente a algunos movimientos particulares, a algunos componentes de estos, que como es la extensión de muñeca que no es muy buena porque generalmente se va hacia flexión, la pronación, que no quiero que esté tan presente, sino más bien se vaya a posición intermedia o algo de supinación, ¿ok? Y el pulgar que generalmente está incluido, tratar de sacarlo, ¿ok? ¿Cómo comenzaba yo a trabajar este proceso? Primero, yo agarraba y decía, voy a comenzar primero con pulgar, ese es el primero que voy a sacar. Y le ponía una cinta que iba desde la uña hasta tercio medio de antebrazo. Y se la voy a pegar toda lineal, ¿ok? En forma de I latina, ¿ok? Toda rectica por acá. Después colocaba una segunda cinta, ¿ok? Y le hacía un agujerito para que pasara a través del pulgar. Se fijara aquí, en la eminencia tenar. Empiezo a alar desde afuera, ¿ok? Y la pego igualito hasta el tercio medio de antebrazo. Esas dos cintas, ¿ok? Una queda sobre la otra. Ahora, ¿por qué utilizo dos? Porque la inclusión generalmente es bastante fuerte, pero no debo hacerla solamente desde aquí, sino que debo hacerla también desde aquí, desde la trapecio metacarpiana, que es un lugar donde generalmente los pacientes tienen mucha actividad flexora. Entonces, de aquí y de aquí. ¿Ok? O sea, esta articulación, pero también esta otra articulación. Esa es la primera parte. Después me voy con la posición de la muñeca. Voy a colocar una cinta
por delante del tercio medio de antebrazo, llega hasta los dedos y va hasta el tercio medio también del antebrazo. Generalmente está en la parte de atrás, termina estirándose un poquito más. Tengo que hacerle 2 agujeritos para meter el índice y el medio. Acuérdense que para poder trabajar la muñeca tengo que acordarme que la articulación es radiocarpiana. No es cúbito-carpiana, es radiocarpiana. Entonces tengo que irme más hacia este lado de la mano para poder trabajarla. Entonces, pego mi cinta, ok, en la parte palmar primero, introduzco primero a través de los agujeritos el índice y el medio. Le puse los soportes que le enseñé a hacer de protección previamente. Pasé la cinta con sus agujeritos y la parte palmar no lleva nada de tensión. Es como si fuera un ancla bien grande. ¿Por qué? Porque de ahí es que yo después voy a traccionar cuando vaya a hacer el estiramiento en la parte de atrás. Cuando yo esa cinta la estire, si le pongo tensión y ustedes tienen la chuletica de cuánto se hace en ese caso, estiro y eso va a empezar a trabajarle hacia extensión la muñeca. Ahí tendría el segundo punto de trabajo. Conseguir algo de extensión de muñeca o por lo menos que quede en posición intermedia, pero que ya no aparezca la flexión. El tercer punto es la pronación de antebrazo, que es bastante marcada y yo quiero que más bien tenga, aunque sea una posición intermedia del antebrazo, si logro algo de supinación mucho mejor. ¿Ok? Y como les dije, solamente se puede trabajar esto en espasticidades tipo 1, grado 1 y grado 2, según la escala de Ashworth. Entonces, es decir, la espasticidad leve y moderada. Las severas no se trabajan con esto porque hace daño en la piel, rompe la piel, daña la piel, tanta tensión. Entonces, voy ahora aquí media. Pego acá. ¿Ok? Y yo tendría que tener al paciente, ¿ok? Con la posición con 90 grados de flexión. Pegué la cinta y empiezo a llevarla hacia atrás, es decir, desde la eminencia tenar hacia atrás para hacer tracción hacia supinación. Y empiezo a hacer el espiral, ¿ok? Siempre llevando hacia supinación. Una vez que termine de enroscar en supinación esa cinta, ¿ok? Queda colocada, o sea que la pongo a la tensión máxima, pero no puede quedar en forma circular, que la cinta se pegue sobre sí misma nunca, sino que quede separadita, ojo. No puede hacer esto porque si no le aprieto y le limito circulación. Cuando termine todo eso, para que todo este poco de cintas que le coloqué no se me suelten, le voy a poner una forma circular en la muñeca, pero sin nada de tensión. Es solamente como que dice para sostener, pero no puede llevar ni un poquitico de tensión, nada, 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 porque no le puedo cortar circulación al paciente. ¿Ok? Entonces, ese sería el proceso que llevaría este rompimiento de la sinergia flexora a través del kinesiotape, pero única y exclusivamente para espasticidades tipo leve y moderada, tipo 1 y tipo 2. ¿Ok? Según escala de Ashworth. ¿Te quedan más refrescados, María? ¿Me escuchan por ahí? Ajá, ok, Franco, sí, Juan también, Diana también. Ok, chévere. ¿Alguna otra pregunta?
la diferencia entre el costo de respuesta y el reforzamiento negativo. Ok, fíjense, tienen similitudes. Ok, vamos a hablar del costo de respuesta y del reforzamiento negativo. El reforzamiento negativo es que no va a aparecer, ok, yo voy a retirar ciertamente algo que le gusta a este niño, porque estamos hablando de niños en este caso. Si por lo menos el niño, ponte tú que empieza a saltar en el salón y yo no quiero que salte, ¿verdad? El reforzamiento negativo, a lo mejor a él le gusta, mira, en el receso, agarrar el aparatico de videojuego. Yo agarro y lo retiro, pero no digo nada. Solamente retiro, únicamente. Cuando yo voy a costo de respuesta, ¿ok? Yo sí voy a hablar con el niño. Digo, mira, cuando está emitiendo la conducta de estar saltando en el salón, le digo, como tú estás saltando, esto tiene un costo y el costo es que te voy a retirar el videojuego. Y no vas a tener videojuego en receso. En seco, agarro, lo llevo y ya. Es lo único que le voy a hacer diferencia. Yo me comunico con esta parte. Pero con el reforzamiento negativo, no es que yo le voy a decir, ay, mira, te lo voy a quitar. No. En silencio se lo quito cuando hago el reforzamiento negativo. Retiro y ya. No estoy diciéndole, mira, te voy a retirar esto. Porque eso sería costo de respuesta. ¿Ok? Entonces la diferencia es que con uno tú hablas y con el otro no. ¿Ok? Ok, chévere. Ajá. Por aquí tenemos preguntitas. Primero, Juan puso, profe, una duda. ¿En qué consiste la saciación? ¿En verdad funciona para disminuir la conducta? Mira, sí puede funcionar la saciación. ¿Ok? Fíjate. ¿Qué pasa con la saciación? Algunos autores comentan que funciona, pero no necesariamente es como que a veces el método más adecuado a lo mejor. Porque, ¿qué pasa? Tú buscas que el niño, a lo mejor con esta técnica particular de saciación, es que le tienes que dar eso que a lo mejor como que está buscando el niño, pero sobrepasarte de darle esa cantidad de estímulo que él quería. Y entonces tiene que llegar un momento donde es así como que hasta molesto. Pero ¿qué pasa? La asociación se utilizaba más anteriormente en terapias conductuales. En terapias conductuales actuales ya se ha ido eliminando un poco esto. Donde se ha visto que ha funcionado más en personas con adicción, en algunos casos se ha manejado de repente esto. De repente, pero es muy controversial. Actualmente no todo el mundo trabaja con saciación, porque tiene un concepto de como que de agresividad, de forma muy pasiva en el proceso, que es como quien dice, sobreestimulas y sobrellevas a un agotamiento, a una molestia, inclusive por tener tanto de eso que deseabas. ¿Ok? Entonces, ¿la asociación se utilizaba antes? Sí. Ahorita no es como que algo así como que de primera mano, decir, mira, voy a trabajar de una vez con asociación. No, no es la opción generalmente y cada día está como que en menos uso ese tipo de estímulos. ¿Ok? ¿Funciona? Puede funcionar, pero es un poco fuerte. ¿Ok? Cuando usamos cada una o en qué situaciones es mejor usar una. Fíjate. Acuérdense que ustedes tienen primero 3 opciones. ¿Ok? ¿Cuáles son las 3 opciones que ustedes tienen? Según lo que el muchachito presenta. Tú puedes decir, mira, yo quiero a lo mejor instalar una conducta que no tiene. O a lo mejor quiero aumentar una que sí tiene ya, pero quiero que sea más prevalente, más fuerte.
o quiero disminuir. ¿Ok? Cuando digo disminuir, también puede ser mejor busco que se extinga, ¿ok? Que no haya tanto esa conducta. Entonces, para instaurar una conducta, si yo quiero que una conducta aparezca, porque no la tengo, puedo hacer aproximaciones sucesivas de repente. Ah, mira, chévere, el niño a lo mejor en un momento está molesto porque no le gusta ir al colegio, ¿ok? Y yo pudiera en algún momento empezar a decirle, mira, vamos a acercarnos al colegio, en momentos donde ni siquiera tenga que ir al colegio, como para irlo aproximando, ¿ok? Y que vaya acercándose. O de repente quiero comer algo, le voy acercando la comida poco a poco, poniendo desde lo más poquito hasta que vaya apareciendo más y más y más, por decir un ejemplo, ¿ok? Chévere. Eso pudiera ser una de las opciones que tenga como posibilidades. Pero a lo mejor más bien me sirve más el modelaje, ¿ok? Y pongo a que a lo mejor el hermanito vea a otro hermanito que si se come toda la comida, por decir un ejemplo. O que se viste solo, o que arregla la ropa, o que lleva la ropa hasta allá, ¿ok? Sin estarle diciendo, ¿ok? Si estaríamos haciendo reforzamiento diferencial. Modelaje es que vea a otro haciendo que nosotros deseamos que sí se dé, porque no lo tiene, porque no lo hace. O si no hace la instigación verbal, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, ¿ok? Y si de 3 intentos, entonces ya empiezo a hacerlo más físicamente. Ajá, tú me estás poniendo ahorita, me refería entre el costo de respuesta y el reforzamiento negativo. Cuándo usar una y cuándo utilizar otra, ya que ambas se parecen. Ok, si tú tienes un niño por lo menos con un compromiso cognitivo, ahí tú ya por lo menos en ese caso es así como que, ajá, servirá con que yo le esté hablando o simplemente con que le esté demostrando. Prefiero dárselo si tiene un daño con una alteración cognitiva, ¿ok? Si el niño más bien tiene una capacidad cognitiva adecuada, utilizo más, oye, el reforzamiento diferencial, porque le puedo explicar, mira el otro niñito, mira que también lo está haciendo y sería chévere que tú lo pudieras hacer. De repente puedo aprovechar eso tomando la parte cognitiva, igual que la edad. A un niño muy chiquitico ponerle reforzamiento diferencial no es tan adecuado. Prefiero trabajárselo más bien a el que sea más grandecito. El costo de respuesta con el chiquito de una vez, mira, no haces esto, no tienes parque, punto, de una. O sea, más concretico, ¿ok? Pero eso de pensar que mira, si tú lo haces como el otro, tienes que tener mejor capacidad cognitiva y a lo mejor la edad también, ¿ok? Entonces, en base a eso, al nivel cognitivo, a la edad del niño, tú vas con una o con otra. Puedes comenzar, ¿ok? Simplemente con el reforzamiento negativo. Optar por una y que el niño, mira, no se muestra así como que hay algo que está inconforme, te vas más bien con el costo de respuesta. Mira, te lo estoy quitando porque cada vez que tú imitas esta conducta, yo tengo que realizar esto porque no es adecuado. Cuando tú dejes de hacer eso, tú vas a obtener otra vez Yo comenzaría primero con el reforzamiento negativo y después instaría a hablar con el niño. ¿Ok? Si tú ves que el niño entiende bien, te vas de una vez con reforzamiento diferencial. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre reforzamiento negativo y castigo negativo? Mira, negativo. Tiene que suceder algo, quitarlos. ¿Ok? El castigo como tal, ¿ok? En terapia conductual ahorita no se utiliza. Eso ya no lo optamos. El castigo es
herramientas que no son las adecuadas para manejarlas actualmente. Realmente, miren, muchas casas se veían. De repente, a lo mejor eso de pegarle al niño o de repente aislarlo de todos los estímulos. O sea, son como que muy aversivos. ¿Ok? Entonces, ya ahorita no se vayan a meter con los procesos actuales. ¿Se utilizó antes? Sí. ¿Ok? ¿Hay algunos padres que les gusta castigar al niño formalmente? Sí. Los terapeutas no. ¿Ok? No podemos hacer eso. Es más, nosotros lo justificamos que estamos perfectamente. Ya nos puede caer una nanay. ¿Ok? Está chévere que lo investigaste. Perfecto. Pero no nos metamos con ese mundo particularmente. ¿Ok? Mientras más lejos pueden estar de los castigos, muchísimo mejor. Hacemos reforzamiento, hacemos otras cosas, pero nada de castigo. Lo máximo que podemos hacer es instigación física, llevándole la mano al niño para que haga algo, retirar algún estímulo, eso sí lo podemos castigarlo. ¿Ok? ¿Alguna otra preguntita, chicos? Ajá. La sobrecorrección es más sencillo, es de las más sencillitas. Sobrecorregir es corregir constantemente. Mira, pórtate bien. Mira, pórtate bien. Mira, pórtate. Es simplemente repetir la corrección que yo le hice en un momento porque vi que no me funcionó hacerla una o dos veces. Entonces empiezo a insistir. ¿Ok? La sobrecorrección realmente tiene que ver mucho con la instigación verbal, ¿ok? Y sí, empiezo a buscar decir lo que esperamos que suceda. Mira, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien. Importante, solamente decir eso. No es decirle, pórtate bien o te voy a quitar el juguete. No, porque si no, ahí está haciendo costo de respuesta, ¿ok? Solamente es eso. Pórtate bien, o agarra bien el lápiz, agarra bien el lápiz, agarra bien el lápiz, agarra bien el lápiz. Quédate sentado, quédate sentado, quédate sentado. Pero no, ¿ok? Esa información repetida, pero sin hablar de consecuencias. Hablo de consecuencias, entonces me estoy yendo ya a costo de respuesta. ¿Es entendible ahí esa partecita, Natalia? Muchachos, María, vamos a ver. Eso no, para que te lo sepas tu Marita. Bueno, ustedes. Son las posibles intervenciones. ¿Ok? Para favorecer el proceso. Pero hay cosas que no se hacen, sino que se tienen que hacer in situ, es decir, en el propio lugar. Ejemplo, ver a lo mejor bien todo en el consultorio hasta que a lo mejor haga una visita escolar, a lo mejor, y acercarme
acercarme al colegio y ver cómo es el funcionamiento del niño en el colegio. O a lo mejor se requiere el apoyo escolar del niño para apoyarlo en su desempeño. Pero desde mi consultorio, desde el hospital, desde la clínica, puedo apoyar de otras formas distintas. Veo cuáles son los déficits que tiene el niño. De repente es en la parte conductual, a lo mejor depende en la parte cognitiva, a lo mejor de repente en la parte sensorial, y de repente por ahí me voy enfocando para ver con cuál voy a ir trabajando. Voy a compensar algo, voy a entrenar en algo, o más bien quiero de repente cambiar, modificar la forma en que lo está haciendo. Cosas que se pueden hacer dentro de la escuela, hay cosas que todo proceso educativo, tanto de educación regular como especial, tiene que haber una exigencia, desafío. Tengo que darle algo donde lo ponga a trabajar eso que le hacerlo simplemente dar información y que eso quede así. Okay. Que tengo que a lo mejor un empeño, yo a través de un informe, en suma, mira, él tiene a lo mejor fallas motoras o de repente le duele el bracito. Oye, no le pongas a hacer 20 sumas, sino ponle 10. Y evalúale la calidad de lo que está haciendo en base a esas 10 sumas, no en base a 20. Porque lo que te interesa es el conocimiento y que tú estés seguro de que a lo mejor el niño aprendió a sumar. Perfecto. La maestra busca su estrategia pedagógica y yo me encargo de dosificársela. Es decir, no le ponga las 20. Si puedes evaluar lo mismo con 10 solamente. ¿Ok? Entonces, lo importante es que tú sepas que desde la visión de terapia ocupacional puedo abordar aspectos relacionados a la educación en consulta, que es fuera de la escuela, pero hay cosas que puedo hacer desde adentro, participando en esa escuela. La visita, ¿okay? El tutor no es el que le hace a los niños las tareas. Eso es un graso error. Es importante establecer que ese perfil nunca sea como que dice, es que el niño se recuesta en el tutor. No. El niño puede recibir colaboración, pero no es que el tutor le va a hacer las cosas. Y él puede nunca transferir a las órdenes del docente para que lo que dijo el docente, el niño lo pueda cumplir. ¿Ok? Porque notemos que haya algo que el terapeuta ocupacional sí pudiera hacer. Mira, de repente es la forma en que toma el lápiz, o de repente, mira, vuelve y focalízate otra vez en el pizarrón. No estés hablando tanto con el compañero, siéntate mejor para que puedas atender mejor. La postura también tiene una, ahorita recordando con Franco, ahí la postura también favorece a que haya una menor o mayor alerta también. También es importante de eso. Okay. Entonces, es saber de que hay actividades, objetivos que nos podemos trazar desde adentro o desde afuera. ¿Ok? ¿Alguna más, chicos? Ajá. La somatodisplasia pertenece a la dificultad de integración cerebral y praxis, a disbilateral y secuencia vestibular o a ambos. No me quedó muy clara esta parte en clase. Fíjate. La somatodispraxia, ¿ok? Está como un diagnóstico posible, ¿ok?
tan importante como esa parte de la integración bilateral y secuenciación. O sea, cada una es diferente. Ahora, hay posibilidades, ¿ok? Por casualidad, de que una persona tenga situaciones donde tenga fallas vestibulares y de secuencia, esa parte bilateral y al mismo tiempo tenga somatodispraxia, desgraciadamente sí. Y son muchos los casos que puedan tener fallas de esa integración bilateral del uso de ambas manos, ¿ok? Y de estarme moviendo y simultáneamente también tenga fallas en su concepción corporal que hace que no tengan una buena ejecución, una buena praxia con sus movimientos corporales. Están es muy posible que se puedan presentar al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando de repente notamos más una u otra, si por lo menos el niño con la parte vestibular te va súper bien, es decir, lo puedes poner en movimiento y eso no le altera su calidad de ejecución. Si es buena, es buena, si es mala, si es regular, no ejecución, porque yo le involucre un estímulo vestibular. Entonces estamos hablando solamente de vemos que tiene fallas involucradas, aunque lo ponga a mover y se exacerban más esas fallas, entonces ahí está y secuenciación. ¿Okay? Pero no se preocupen que esa por menos particularmente esa parte comento. ¿Okay? No sé si los demás escucharon entrecortados también. Ajá. Ok. Ok. Se los repito un poquito. Entonces. Fíjense. Cuando nosotros estamos hablando de la parte de las praxias. ¿Ok? Tenemos posibilidades donde el niño tenga una somatodispraxia, es decir, que no ejecuta bien los movimientos con su cuerpo, ¿ok? O que tenga alteraciones al trabajar con ambos hemicuerpos, ¿ok? Al mismo tiempo o de una forma secuencial, es decir, primero uno y el otro después. Ahora, ¿qué pasa con esto? Ellas pueden presentarse solitas, pero también pueden presentarse combinaditas las dos. ¿Cómo diferenciar un poco esta situación? Ustedes lo primero que tienen que ver es si el niño logra ejecutar su praxia, es decir, que él logre hacer algo a lo que él en ese momento se le solicitó que hiciera. Mira, vas a saltar 3 veces y después te metes dentro del aro y después vas rolando hasta llegar al otro lado de la colchoneta, por decir un ejemplo. Resulta que a lo mejor el niño tiene fallas a nivel de ejecución de esto. Pero si yo le sumo un estímulo vestibular y a lo mejor le digo, mira, que resulta que tú vas y secuenciación, y a lo mejor tú cuando estás brincando 3 veces antes de meterte en el aro, tú también vas a trabajar con una pelota y tienes que irla driblando. O a lo mejor irla pasando rebotar en la pelota y atraparla mientras estás saltando al mismo tiempo y después quedarte en el aro y quedarte driblando. Mira, si yo le complejizo la actividad y tiene que estar moviendo la cabeza, ¿ok? Eso puede ser que a lo mejor si se me silla, puedo decir, oye, mira, le puse algo más complejo que tenía secuencias involucradas extra a las que ya tenía.
Oye, y le puse mucho vestibular, de fuerte la actividad, pero la demanda fue demasiado alta. Un caso que tenga fallas no solamente de praxis, sino también de secuencia, ¿ok? Y integración bilateral. Entonces, si el niño me respondía igualito con el primer movimientos de cabeza y coordinar brazos, etcétera, y secuenciaciones, en el circuito como en el segundo. No, él nada más está en praxia. Sus problemas de praxia son parte vestibular. ¿Ok? Eso nos da diferencia. Pero no se preocupen, esa parte no se las voy a preguntar todavía porque yo sé que eso es más profundo. ¿Ok? Ahora fíjense, funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son, dicen, funciones, son elementos que es la última que evoluciona. La última. A nivel cerebral, para que tengamos funciones ejecutivas, primero tenemos que haber cumplido con algunos aspectos cognitivos importantes para que podamos tener algo más elevado. Es decir, imagínense que la parte cognitiva es sumar y aprender a multiplicar es la función ejecutiva. Yo no sé multiplicar si no sé sumar. Entonces no puedo tener funciones ejecutivas si no conozco específicamente lo que sería la parte de el sumar previamente. Entonces, existen muchas posibilidades, ¿ok? De que tengamos cosas que van a ir elevando a tener los niños durante su crecimiento. Es algo que tiene que irse dando. Obviamente, mientras tengamos más experiencia, más situaciones donde contacto con diferentes tipos de que el en esas áreas. ¿Okay? Ahora, está muy bien eso. Tenemos que estar alerta de que se vaya. No se van a dar en un niño cuando está recién nacido, un niño que tenga, oye, ya con 3 años tiene, no, eso va a ser mucho en ejecutiva. A mí me gustó mucho por lo menos la forma en que Kesley la dividió, ¿ok? Y si ven las imágenes que tiene en la presentación de Kesley, te habla de 7 que son dentro de la gestión interna y 3 que son de la gestión relacionadas al factor social. Tienen lo que es la planificación, saben planificarse en algo, memoria de trabajo, flexibilidad, vamos a ponerle apellido a eso, flexibilidad cognitiva, la fluidez, no es fluidez del habla, ojo, fluidez de la actividad, de poder hacer las cosas así con una buena secuencia y que vayan sucediendo una tras otra. Autoinhibición o inhibición, metacognición, o sea, supervisar de que todo esté funcionando bien, o la toma de decisiones, son de gestión interna de la propia persona. Pero a nivel de factor social, ¿ok? Está la cognición social, la conducta social y la mentalización. Entonces, un niño en base a que tenga más roces sociales va a desarrollar cualquiera de estas 3. Ejemplo, tenemos la cognición social y que esta está siendo muy afectada con estos desastres que tenemos de las benditas identificaciones de las personas, porque hay que respetarlas porque son y porque son. ¿Ok? Si yo tengo, ¿ok? Entendido que hay aspectos importantes de por lo menos de habilidades sociales, como por lo menos el dar los buenos días, saludar,
Eso lo voy aprendiendo y en preescolar lo utilizan mucho. Muchachos que vamos a decir, buenos días, maestra. ¿Ok? Están trabajando en la habilidad social para que aprendan a tener un conocimiento de cómo se maneja uno en sociedad. Es decir, que cada vez que uno entra a un lugar tiene que saludar. ¿Ok? Cosa que a veces no se da. A veces hay personas que llegan por lo menos a un ascensor y ni siquiera saludan. ¿Ok? Nos enseñan de que hay una conducta social adecuada. Mira, en el salón de clase por lo menos no se puede estar con gorra. Es un respeto, punto, es una forma. ¿Ok? Vamos a decirlo así como que algo que me llamó la atención muchísimo, que es como que, wow, a cierto punto. Y me pasó algo curioso que leí de una noticia, vamos a decirlo así como que no es farándula, sino de esta gente que cocina, de los que cocinan y hacen concursos y todo esto. Mira, hoy vamos a cocinar, no sé, chocolate con y tú tienes que hacer con esa. Tienes una cosa de lo que ha sido que tiene la parte de cognición social. Oye, si hay unas pautas establecidas, ¿por qué las quieres transgredir? Si tú no vas a poder cumplir con eso, señores, no te metas. Ni idóneas en eso no existe. Punto. ¿Ok? Mentalización. La mentalización es hacer eso de que yo me voy a poner como en el zapato ajeno, voy a ser empático. Ah, mira, que a lo mejor yo veo de repente a Diana y le veo la cabeza, de repente que se está aguantando la mano, con la mano en la cabeza y yo digo, ay, tiene dolor de cabeza. Entonces yo sé que a lo mejor no me voy a poner al lado de ella a hablar tan duro porque a lo mejor le va a retumbar, voy a ser empático, por decir un ejemplo. ¿Ok? Ah, mira, yo veo que a lo mejor, voy a hablar yo como docente, veo que a lo mejor todos están preocupados. Ay, que mira, que escucho aquí que uno me pregunta, que otro me pregunta, bueno, me voy a poner del lado contrario, no del de docente, sino del de ustedes. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que poniéndome en zapato ajeno, hay gente que quiere aprender y que también está con algunas inquietudes. Y satisfice, en ese caso, esa situación. Si no tuviera yo esa mentalización, no estuviera ahorita de 8 a 10 tomando mi tiempo, estuviera durmiendo ahorita. ¿Ok? Por poner un ejemplo. No estuvieran ustedes preguntando, porque simplemente digo, ay, mira, el examen es el martes y ya. Y ahí ustedes resuelven, ustedes verán, no es lo idóneo. ¿Ok? Entonces, para todas ellas necesitamos primero lo cognitivo. No hay atención, si no hay memoria previa, si no hay nocias, que es el reconocimiento, si no hay inicio y culminación de actividades, señores, no podemos avanzar bien hacia todas estas funciones. Ya nos quedan 15 minutos extra. Bueno, antes que nada, muchachos, fíjense. Yo quiero felicitarlos, ¿ok?
El cuadro que explicó para el examen, no, María. Me interesaba que lo conocieran, pero no va para el examen ese cuadro así. Es como que dice para conocimiento real. ¿Ok? Y como les decía, miren muchachos, yo quiero felicitarlos a los que están acá. Primero porque se pararon temprano. Segundo porque tuvieron disposición. Hay un interés. ¿Ok? Los felicito. Así como cuando dice lo quieren buscar conocimiento, apoyar conocimiento, crecer en conocimiento. Siempre que estén así, estoy a la orden de ustedes. ¿Ok? Manténgase de esa manera. En el salón sé que hay personas que les encanta conocer, aprender e investigar. Los felicito por eso. Sigan así. ¿Ok? Ya falta poco. Ya vamos a terminar. Estamos de todo. Un año casi. Son contaditas clases que nos quedan ya. El martes hacemos la evaluación. Después vamos a trabajar con lo que son las técnicas de Bobat y Ruth, ¿ok? Y vamos a ir manejando con eso. Fíjense, el examen, ¿ok? No vamos a comenzar a la 1. Yo sé que hay unos grupos que van a tener neuro, ¿ok? Vamos a comenzar a la 1:30. Y como tengo que trasladarme hasta el algodonal para no quedarme mal con ustedes, entonces a la 1:30 arrancamos, ¿ok? El que termine examen, perfecto, se puede retirar sin ningún problema. De esa manera. Y entonces, para pasarle esa información, yo se los voy a escribir ahorita en el grupo, de que a las 1:30 nos veamos. Y así los que han estado presentando neurología puedan almorzar, cualquier cosa, distraerse un poquito antes de comenzar la evaluación conmigo. Chévere. Entonces, bueno, sigan así, tengo mucha confianza en unos cuantos de los que están aquí, yo tengo mucha confianza que yo sé que van a hacer un buen trabajo como terapeutas ocupacionales, Dios mediante. Así que bueno, cerramos por acá y nos vemos el martes, Dios mediante, muchachos, a la 1:30, ¿ok? Se me cuidan mucho, Dios me los bendiga y ya saben, no voy a preguntar nada de caletre, nada de caletre, ¿ok? Un abrazo, se me